Nosotros retomamos lo visto en clase para desarrollar una propuesta de paz estable, enfocándola en tres perspectivas, tanto local, regional y nacional. Esta la vemos desde una perspectiva de mediación que nos ayude a los conflictos comunitarios. Pues el objetivo de la propuesta que queremos llegar es como prevenir la violencia directa local mediante espacios que estén disponibles para la comunidad, ya sean jóvenes, adultos, padres, adolescentes o líderes comunitarios, donde se planteen resoluciones pacíficas de conflictos y también la solución de problemas, sin tener que abordar o recurrir a ningún acto de violencia o tener que generar violencia directa. Asimismo, nos apoyamos de mediadores responsables que nos ofrecen una ayuda digna para los casos de violencia, donde a las personas que hayan sido víctimas les den un apoyo y una protección para que este tipo de trauma en algún momento no se convierta en algún tipo de agresión. Y el tipo de paz que se presenta en esta propuesta local es la paz negativa, porque buscamos reducir los acontecimientos violentos y promover más resoluciones pacíficas. Esta nosotros la relacionamos con una perspectiva de educación, la cual nos da los derechos humanos y también nos atribuye a la justicia social. Mediante la educación se puede contribuir al conocimiento de la importancia que tienen los derechos humanos, enseñar a niños, jóvenes, adultos a que conozcan sobre sus derechos fundamentales, a que conozcan también la igualdad de género, la justicia social y la importancia que tiene poder tener una convivencia sana, libre de prejuicios, de estigmas sociales y que promueva como la creación de políticas públicas locales que buscan la equidad social y la justicia para aquellos grupos más vulnerables que se encuentran en la región. El tipo de paz que se presenta en esta propuesta es regional y es la paz positiva, ya que aportamos a una sociedad justa y equitativa donde todo aquello sea respetado sin que la violencia estructural esté arraigada a esta. Esta nosotros la podemos ver desde una perspectiva de reconstrucción de la historia y una manera de reconciliación con las víctimas. El objetivo de todo esto es fomentar la reconciliación y la sanación a partir de la memoria histórica de los conflictos para prevenir la violencia cultural y fomentar la aceptación de la diversidad de cultura que tenemos en nuestro país y también la étnica para que no se vean como tantos casos de exclusión de grupos que componen a nuestra sociedad, creando así como espacios de diálogo, de reflexión sobre el conflicto armado, aportando como una comprensión mutua desde la perspectiva de las víctimas de la sociedad. Desarrollando asimismo proyectos para el reconocimiento de las diferentes culturas colombianas y asimismo creando campañas para la inclusión de la diversidad cultural y memoriales que cuenten la lucha durante el conflicto armado y la lucha que han tenido estas comunidades por conseguir la paz. El tipo de paz que se encuentra en esta propuesta es la paz positiva, ya que busca transformar e incluir el respeto por las diversidades del país. Esta nosotros la agregamos con una participación activa de la comunidad, donde se busca que hayan espacios de desarrollo de diálogo y resolución de conflictos, donde todos estos entes regionales puedan ser escuchados y respetados por todos, para lograr así una participación activa y pacífica, haciendo uso de la paz indirecta gracias a las condiciones que se otorgan para la participación de una ciudadanía organizada. El conflicto armado ha afectado a Colombia durante décadas, involucrando a diversos actores como lo son las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas del Estado. Asimismo, este conflicto ha sido consumido por la sociedad colombiana, teniendo víctimas de violencia directa, estructural, cultural y también indirecta. Cada tipo de violencia se ha presentado de diferentes formas,
como por ejemplo la violencia estructural ha tenido en sí desigualdad social y económica, también presentando marginalización hacia las comunidades. Violencia directa, teniendo esta desplazamientos forzados, homicidios y secuestros, al igual que la violencia indirecta por la falta de acceso a la justicia. En la violencia cultural presentándose actos de racismo, estigmatización de víctimas y grupos sociales. En este conflicto, aunque han tenido acuerdos de paz con las FARC, siguen siendo visibles los efectos negativos que enfrenta la sociedad colombiana y la continuación de muchas regiones que sufren estas consecuencias. Es el control del territorio en diferentes puntos estratégicos. Lo que buscan es los recursos naturales, la injusticia social, la desigualdad y sobre todo la pobreza de estos territorios, para así estos actores armados aprovecharse principalmente de la tierra y del control territorial de estas regiones rurales. Los medios y acciones de afectaciones a este conflicto están los homicidios, los secuestros, las masacres e incluso el uso de minas antipersonales a sí mismos. Y también está el desplazamiento forzado. Y como factores territoriales está la explotación de los recursos naturales, en donde se cultiva la coca y también se ve la minería ilegal. Cada una de estas afectaciones generan daños y sufrimientos a la población civil, que seríamos nosotros, afectando también en acciones como daños irreparables en la naturaleza o la biodiversidad del país. Las actitudes de odio y exclusión se deben a la violencia estructural y cultural, donde las víctimas son estigmatizadas o ignoradas. Incluso entre los mismos grupos armados se ven como ellos mismos enemigos irreconocibles. En ciertas ocasiones, el Estado ha querido restablecer el orden en estas zonas afectadas con ayuda de militares y fuerzas armadas, con lo que las FARC ha reaccionado de forma violenta con emboscadas y ataques a la comunidad, donde principalmente los más afectados es la comunidad local por estas guerras de las dos partes. En este conflicto se ven diversas causas y efectos negativos donde separan raíces históricas que nos dejan daños irreparables, no solamente a un enfrentamiento armado, sino a zonas afectadas en general por los diferentes tipos de violencia que hay en el mundo y que abarca este conflicto. En el conflicto armado colombiano hemos desarrollado diferentes propuestas que nos ayuden al avance de una paz sostenible, donde buscamos que esta nos ayude a abordar las diferentes dimensiones que deja el conflicto. La violencia directa de manera local como perspectiva de mediación que nos puede ayudar a los conflictos comunitarios, es decir, esto nos puede ayudar en zonas donde la violencia es una cotidianidad de ciertas poblaciones. Por ejemplo, mediante la creación de algunos espacios de diálogo y apoyo en las comunidades locales, podemos generar como en regiones del Cauca o incluso el Chocó, donde la violencia genera una gran desconfianza y un gran miedo, donde las personas necesitan el apoyo sí o sí, y con estas iniciativas nos pueden ayudar a promover las resoluciones pacíficas e incluso construir alguna confianza en todas las partes involucradas de este conflicto. La violencia estructural de manera regional la vemos desde la perspectiva de la educación que nos dan los derechos humanos y que nos atribuye a la justicia social. En esta parte del conflicto es muy necesario que se cambien las condiciones sociales y económicas de dicha manera que las instituciones educativas puedan dar como ese conocimiento de los derechos humanos. Es necesario que se conozcan sobre la igualdad de género y la justicia social para cambiar y concientizar muchas de las mentalidades de los seres humanos que se forman en estas
entradas educativas, por ejemplo, en regiones como la del sur, de Bolívar, o incluso Chocó, donde la tasa de desigualdad está demasiado elevada. La violencia cultural de manera nacional la vemos desde una perspectiva de construcción de la memoria histórica y de reconciliación. En este tipo de contexto que ha marcado el conflicto armado de la violencia cultural, requiere un proceso de reconciliación desde una memoria histórica que reconozca a cada una de las víctimas del conflicto armado, incluyendo a las combatientes tanto de comunidades indígenas y afrocolombianas, para así tratar ideas del pasado, desafiando las ideas de odio e incluso de estigmatización del conflicto, ya que esta nos ayuda a promover una visión inclusiva y comprensiva también de la historia de nuestro país. En las posibilidades que tenemos para la construcción de la paz, sí es posible, pero si se adaptan factores importantes como lo es la sociedad, para asimismo abordar la violencia directa, estructural, cultural e indirecta, ya que estas iniciativas deben estar acompañadas fuertemente de partes como lo son el Estado, las comunidades, las víctimas y los actores armados, para asimismo lograr fomentar una paz duradera.